Somos animales diferentes, pero todos los animales, todas las especies entre sí son diferentes, ¿no? Podemos reflexionar sobre el amor, o sobre la libertad, o sobre el concepto de bien, de mal, ¿sí? Por eso es que, a su vez, somos animales éticos. Nosotras tenemos el derecho de hablar, de pensar y de opinar y de decidir no solamente en nuestra vida, sino también en la vida pública, en la vida política. Nosotras también hemos sido objetos, cosas vendibles. Cuando hablamos de los derechos de los animales, se piensa inmediatamente en los derechos de los niños. En por qué vamos a igualar a un animal a un niño, por qué vamos a igualar a un animal a un humano. Y quizás la pregunta no sería esa, quizás la pregunta sería al revés. ¿Por qué no? No le reconocemos el derecho a la vida. ¿Por qué será? ¿Por la comida? Porque no pueden hablar, dice la compañera. Está bien. Y por la comida también. Son dos razones muy importantes. El hecho de que nosotros podamos hablar implica que nosotros podemos pelear por nuestros derechos. ¿Qué pasa si alguno de nosotros pertenecientes a la especie humana no puede hablar? ¿No tiene derecho a la vida? ¿Por qué tiene si no puede hablar? Porque es humano. Pero no se mismo matar a la misma raza que matar a los animales. ¿Por qué no? Eso que vos decís es la base de un fundamento ético muy importante que de hecho es en el que nosotros nos manejamos, ¿no? Como sociedad. Y es el que nosotros estamos tratando de repensar. ¿Por qué no es lo mismo matar a otros que matar al El hombre? hombre piensa así. Y vuelvo al mismo ejemplo. ¿Qué pasa si alguno de nosotros no puede hablar? Bueno, pasaba con los indígenas, que no le entendían lo que decían y entonces los atropellaban en sus derechos y los ponían exhibidos como animales ante una jaula, ¿no? Le da derecho a la vida. No le reconocemos el derecho a la vida. ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por la comida? ¿Estamos habilitados a matar y comernos a otros solamente porque sea rico? No. Yo pienso que capaz que el ser humano es riquísimo, ¿no? Con papas al horno. ¿Cuántos de nosotros de verdad estaríamos dispuestos a ir y producir, entre comillas, nuestra propia carne? Muy pocos. Muy pocos. Pero hay un proceso que es de desensibilización, ¿sí? Que nosotros dejamos de ser sensibles, ¿sí? Y desvinculamos el animal, ese animal, del churrasco que tenemos en el plato. Y el churrasco nos da hambre, pero el animal nos da ternura. Y son lo mismo. Lo vemos en la rural del Prado, por ejemplo. Vamos a la rural y encontramos el corderito, que es divino el corderito, una cosa mimosa, y al lado lo encontramos estaqueado, abierto y sin órganos. Y están juntitos, pero de repente me da un hambre bárbaro el corderito. ¿Por qué? Porque los únicos animales éticos somos los humanos, o sea, los únicos que podemos pensar sobre si lo que estamos haciendo está bien o está mal, somos nosotros. Y justamente en esa ética y en esa reflexión está nuestra humanidad. En pensar si lo que hacemos es correcto o no. Nuestra especie es privilegiada, pero da la casualidad que también nuestra especie es la única que se puede privilegiar, ¿no?
nosotros, que somos los únicos que podemos pensar si es correcto o no es correcto lo que estamos haciendo con otras especies, también somos los únicos que estamos utilizando, mutilando, maltratando, abusando del resto de las especies. Suena casi que un poco contradictorio. Al pensar, yo me vuelvo autónomo. Yo me hago dueño de mis acciones, no sigo lo que hace la mayoría. No lo hago porque es costumbre, porque es tradición, porque es un juego, porque está de moda. Yo hago lo que hago porque lo quiero hacer. Y porque nadie más me está diciendo lo que tengo que hacer, sino porque realmente lo decidí. Y lo puedo defender. Tengo razones para defender lo que pienso. Eso es lo más importante, que nosotros reflexionemos y pensemos no solamente sobre este tema, sino sobre todos los temas en general. Trazar la línea, la razón, reconocernos como racionales y que eso nos dé la potestad de utilizar todo lo que no sea racional a nuestro beneficio implica que se pueda, por ejemplo, experimentar en personas que nacen con capacidades diferentes. O que los bebés que no razonan tengan... O que los bebés, los recién nacidos, puedan ser objeto de experimentación y que le podamos hacer a los recién nacidos lo mismo que le hacemos al resto de los animales. ¿Realmente importa tratar de reconocerle la humanidad al otro? ¿Realmente importa si el otro pertenece a mi especie o no? Pero no sabes si la pregunta de Belén. Lo de que sabemos, sí, porque desde el campo de la ciencia y desde la biología en particular, se conocen las células que tienen a través de la microscopía, a través de un montón de estudios que te avalan que una planta no tiene sistema nervioso. Sin sistema nervioso, sin células nerviosas, un ser vivo lo puede sentir. Puede reaccionar a estímulos, de luz, de temperatura, pero sentir dolor, sentir placer, eso no tiene los mediadores químicos. Ahora, tenemos una certeza, y es que los animales sufren. Sufren igual que nosotros, porque tienen la misma posibilidad de sentir que nosotros. Y además, tienen la misma posibilidad de desear vivir. Que no es solamente el tema de sentir dolor, sino también las ganas de sentir placer. Ahora, para cerrar, yo les propongo pensar en qué pasaría si los diferentes fuéramos nosotros. Si en realidad las especies que dominaran el mundo y fueran racionales, fueran el resto y nosotros fuéramos la especie dominada. De eso se trata la empatía, de estar un poquito en el lugar del otro, de pensar, de hacer un ejercicio mental y ponernos en la piel del otro, tratar de sentir como el otro. ¿Saben lo que es eso? Sí. No, no. Eso es un testeo en animales. La mayoría de las cremas, maquillaje, shampoo, medicamentos, etcétera, sobre todo los productos de belleza, están testeados en animales. Para utilizar ese testeo, para hacer ese testeo, los métodos son muy dolorosos y la mayoría llevan a la muerte, pero aunque no llevaran a la muerte, realmente son muy dolorosos. Hay muchísima información en internet si ustedes se interesan en buscarla. Si fuera al revés, ninguno de nosotros podríamos decir que ese ser humano que está ahí en la mesa no sufre. Y para cerrar, un concepto que es bastante interesante para pensarlo, ¿tá? Y es el del círculo de la compasión. El círculo de la compasión tiene un centro en mi persona. Yo soy el centro de mi círculo, ¿tá? Y la compasión se va a extender alrededor mío. Por eso nosotros tenemos compasión o tenemos cariño y respeto primero por las personas que conocemos. Primero por nuestra familia. Primero por los animales de compañía. Por los perros, los gatos, los caballos. ¿tá? La propuesta es ampliar un poco más ese círculo, ¿tá? Y empezar a ver a todo aquel que pueda sentir igual que yo como un igual. Y bueno, alternativas hay muchas alternativas. Pero la cuestión es poder informarse, poder ver, poder entender,
¿sí? Que ese tigre no tiene que estar en esa jaula. Que nosotros no podríamos vivir en esa jaula cuando en realidad queremos estar en nuestro lugar, en nuestro hábitat. Bueno, y con eso yo también les agradezco en nombre mío y en nombre de ellos por pensar un poquito en las cosas que hacemos y las que no.